Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el exnovio de mi hermana, dentro del garaje de nuestra casa. Mi esposo nos agarró en plena acción, mi amante perdió 3 dientes, y yo perdí la dignidad. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila. Tengo 44 años y trabajo como asistente administrativa en una compañía de seguros desde hace casi 10 años. Mi vida, vista desde fuera, era la típica vida estable que mucha gente desearía. Casa propia, 2 hijos mayores, marido presente, pero por dentro me estaba marchitando. El amor se convirtió en hábito y el hábito en silencio. Mi cuerpo, que alguna vez había sido deseado, comenzó a ser ignorado. Me sentí invisible, como un mueble viejo que nadie tira, pero que tampoco se da cuenta. El sexo con mi marido fue automático, como lavarse los dientes. La última vez que me miró como a una mujer y no como a la madre de los niños, todavía lo recuerdo, porque fue hace más de 5 años. El nombre de mi marido es Raúl, de 46 años, trabaja como técnico de telecomunicaciones. Ha pasado los últimos años ganando peso lentamente, como quien se hunde sin darse cuenta. Nunca fue vanidoso, pero a partir de los 40 lo dejó todo, dejó de cuidar su cuerpo, empezó a llegar a casa agotado y lo único que quería era televisión, comida y una cama. Siempre fue un hombre bueno y trabajador, pero la verdad es que dejó de importarle nuestra relación. Empecé a sentir que, para él, estar conmigo era solo una comodidad. Como si se hubiera casado y ya, misión cumplida. El resto de tu vida sería simplemente seguir, sin pasión, sin intercambio. Me quedé callado durante mucho tiempo. Hasta que la carencia se convirtió en un agujero. Mi hermana, Tatiana, es 2 años menor que yo y siempre ha sido todo lo contrario. Extrovertida, impulsiva, encantadora. Ella salió con un chico más joven por un tiempo, un chico llamado Iván, a quien conocimos en una barbacoa familiar. En ese momento solo tenía 22 años, pero ya exudaba el tipo de energía pura que hace que una mujer casada se lo reconsidere todo. Guapo, cuerpo de gimnasio, sonrisa burlona y confianza casi arrogante. Recuerdo la primera vez que realmente me miró, no como a su cuñada mayor, sino como a una mujer. Fue durante el almuerzo en casa de nuestros padres. Sentí que mi cara se calentaba y lo esquivé de inmediato. Era de Tatiana. ¿Nunca me permitiría algo así? O al menos eso pensaba. Pasaron los años y traté de enterrar esa mirada. Tomé la vida como pude. Mis hijos crecieron, hoy tienen 20 y 21 años, y yo asumí cada vez más el papel de madre, ama de casa, mujer invisible. Y la verdad es que duele. Duele cuando te das cuenta de que ya nadie te quiere. Que podrías caminar desnudo por la habitación y nadie se daría cuenta. Raúl se convirtió en un hombre emocionalmente ausente. No me escuchó, no me tocó con intención. A veces lloré en la ducha. Me perdí un beso con lengua. De ser agarrado. De que me follen como si todavía fuera una mujer viva. Me extrañé a mí mismo. Esta frustración comenzó a convertirse en ira. Ira hacia él. Ira por la rutina. Ira por haberme convertido en lo que más temía, una mujer descolorida. Empecé a fantasear, casi sin darme cuenta. Pequeños pensamientos mientras te duchas. Recuerdos de cuando me querían. Y entre esos pensamientos, volvió su nombre. Iván. Incluso después de todo, incluso después de que él rompió con mi hermana, el deseo que permaneció en mí nunca se fue. Era un pensamiento sucio y oculto que intenté borrar. Pero él regresó. Él siempre regresaba. Nunca le dije esto a nadie. Nunca tuve el coraje. Porque solo pensar en ello me hacía sentir culpable. Pero hoy, después de todo lo que pasó, sé que lo que comenzó como un pensamiento se convirtió en realidad y esa realidad acabó con mi vida. Todavía me pregunto si todo hubiera sido diferente si Raúl me hubiera visto antes. Si tan solo lo hubiera intentado. Si te hubieras dado cuenta que me estaba hundiendo. Pero él no lo vio. Y cuando finalmente grité, ya era demasiado tarde. Él ya tenía a alguien escuchándome antes que él. Era un martes cualquiera. Había ido al supermercado al final del día, cansada, con ojeras y el pelo recogido en un mal moño. Solo quería comer arroz y café e irme a casa. Pero el destino tiene estas crueles ironías. Cuando entré al pasillo de alimentos congelados, me encontré cara a cara con Iván. Era más guapo de lo que recordaba. Más hombre. Llevaba una camiseta ajustada, una barba limpia y esa sonrisa que parecía guardar un secreto. Me congelé por unos segundos.
¿Y él? Sonrió como si ya supiera que todavía lo recordaba. ¿Camila? ¡Guau! Te ves exactamente igual. Esas fueron las palabras que dijo, y juro que sentí que mi corazón se aceleraba. Intercambiaríamos algunas frases amables, ¿verdad? Me haría el sorprendido y seguiría mi camino. Pero no fue así. Nos quedamos ahí, hablando de banalidades, hasta que dijo, «Te ves aún más hermosa que antes». Me reí, avergonzado, y dije que se estaba confundiendo. Pero no lo fue. Y lo supe. Esa mirada, ese tono. Sabía lo que estaba haciendo. Y lo peor, me gustó. Regresé a casa con el cuerpo en llamas. Fue como si hubiera recibido un shock que recorrió mi columna. Me miré al espejo y traté de entender esa reacción. ¿Cómo me afectó tanto un simple reencuentro? Habían pasado tantos años desde que salió con mi hermana. Pero allí, mirándome, supe la verdad. Nunca dejé de fantasear con él. Nunca dejé de preguntarme cómo se sentiría ese cuerpo joven contra el mío. Siempre reprimí. Hasta ese día. Porque ese día, me vio. Y me vi de nuevo. 2 días después recibí un mensaje suyo. Fue bueno verte. Te ves hermosa. ¿Podríamos ir a tomar un café alguna vez? Mi corazón se aceleró. Leí el mensaje unas 10 veces antes de responder. Y cuando respondí, fue algo neutral, controlado. A mí también me gustó verte. Un café estaría bien. Pero por dentro ya me estaba desmoronando. Sabía que no era solo café. Sabía que a él no le importaban mis negocios. Fue deseo. Fue una invitación. Fue una provocación. Y acepté. Incluso sabiendo lo que podría pasar. Empezamos a intercambiar mensajes todos los días. Primero tímido, luego más atrevido. Los chistes con doble sentido, los emojis con segundas intenciones, los recuerdos provocados. Un día escribió, siempre pensé que eras más interesante que tu hermana. Más mujer. Ese fue el punto de inflexión. Ese cumplido sucio, escondido detrás de un biombo, me hizo estremecer. Me sentí vivo. Deseado. Y peor aún, quería más. Quería oír eso en mi oído. Quería probar los límites. Y, en el fondo, ya sabía que iba a ceder. Cuando quedamos en vernos, ya no era para tomar un café. Nos encontramos en el estacionamiento de un centro comercial, como 2 adolescentes escondidos. Me tomó de la cintura y me besó como si el tiempo nunca hubiera pasado. Como si fuera la única mujer en el mundo. Y allí, en el asiento trasero del auto, respirando pesadamente y con los vidrios empañados, sentí algo que no había sentido en años. Hambre. Hambre de mí mismo. Por lo que había perdido. Y cuando susurró «estás delicioso», lo sabía. Se había cruzado la línea. Y no quería volver. La primera vez en el coche fue solo el comienzo. Después de ese día, nuestros cuerpos se sintieron en un estado de urgencia constante. No podía esperar. Nos volvimos a encontrar 2 días después, en el mismo estacionamiento, y después, se volvió rutinario. Empezamos a intercambiar horarios, ventanas horarias, lugares discretos. Cuando Raúl estaba en el trabajo y los chicos no estaban, yo ponía cualquier excusa, médico, supermercado, uñas. Pero en realidad estaba con él. Con Iván. Y cada vez que nos veíamos parecía que las ganas crecían. El sexo con él era diferente. No era solo excitante, era animal, crudo, sudoroso, sin culpa en medio del acto. Me jaló del cabello, me besó, me satisfizo en lugares que ni siquiera imaginaba que ya sentía placer. Me sentí devorado. Y lo más enfermizo es que quería ser devorado. Necesitaba eso para recordar que todavía era una mujer. También empezamos a reunirnos en su casa, un apartamento pequeño, sencillo, pero donde me sentía libre. Me quité la ropa como alguien que se escapa de la cárcel. Y él me miró como si yo fuera arte. La rutina extramatrimonial encaja como una nueva pieza en un viejo rompecabezas. Cuando Raúl salió a trabajar a las 7 de la mañana, Iván ya sabía que podía venir a las 9 de la mañana. Cuando los niños se fueron a dormir afuera, él vino por la noche. Me convertí en actriz en mi propia casa. Sonreía durante la cena, lavaba la ropa con el celular escondido en el bolsillo, inventaba dolores de cabeza para evitar el sexo con Raúl. Porque después de Iván, el tacto de mi marido me parecía muerto. Sin intención. Sin alma. Mi cuerpo ya tenía otro dueño. Lo que más me emocionó fue el riesgo. El miedo a que te pillen,
La adrenalina de lo prohibido. A veces teníamos sexo en el coche, detrás de almacenes, en callejones mal iluminados. Una vez casi nos pilla una patrulla policial. Tuvimos que vestirnos a toda prisa, riendo, sudando, con el corazón acelerado. Me sentí vivo en esos momentos. Como si finalmente estuviera experimentando algo propio. Y, de una manera repugnante, me sentí poderoso. Dominé el juego. Estaba engañando a todos. Mi marido, mi hermana, mis hijos. Me había convertido en la mujer que todos temen y eso me gustaba. Cuando Iván empezó a trabajar en un centro automotriz cerca de mi casa, todo se volvió más fácil. Descubrió que había un portón lateral que conducía directamente al garaje de mi casa. Discreto, escondido entre arbustos, con poco uso. Empezamos a usar esta entrada secreta. Él aparecía cuando Raúl no estaba y me llevaba allí mismo, entre la lavadora y la bicicleta de mi hijo. Estaba sucio. Estaba mal. Y fue adictivo. El olor a grasa, sudor, el ruido ahogado de nuestros cuerpos. Estaba completamente entregada. Tenía un amante y una entrada reservada al infierno. Aún con todas las señales de peligro, continuamos. Casi nos pillan más de una vez. Un vecino vio a Iván salir por el portón, pero dije que era técnico. Mi corazón latía salvajemente durante horas después. Pero la verdad es que el miedo nos emocionó aún más. Pasé el día mojado solo pensando en la próxima reunión. Mi matrimonio ahora era solo una fachada. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo ya estaba con él. Ya no era mi familia. Yo estaba de ganas. Era jueves, lo recuerdo bien, porque fue el día en que todo empezó a desmoronarse. Raúl llegó temprano a casa del trabajo, sonriendo emocionado. Había conseguido un ascenso después de años en el mismo puesto. Estaba feliz, ligero, me abrazó como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y yo, me quedé helada. Porque Iván acababa de salir por la puerta trasera. Tuvimos sexo minutos antes, ahí mismo, en el garaje. Mi cabello todavía estaba desordenado, mi piel todavía olía a otro hombre. Y cuando Raúl me besó, casi lloré de culpa, pero seguí el teatro. Quería celebrar. Me llevó al dormitorio y comenzó a besarme, tocándome. No esperaba eso. Y en ese momento no tenía forma de ocultarlo. Mi cuerpo todavía estaba mojado. Literalmente. Los fluidos de Iván todavía estaban dentro de mí. Raúl se sorprendió. Se detuvo. Me miró por un segundo con confusión en su rostro. Y preguntó, con una sonrisa nerviosa, ¿alguna vez has estado tan emocionada? Yo, con el corazón casi a punto de explotar, inventé que llevaba todo el día pensando en él. Dijo que era por él, por el éxito, por la sorpresa. Él creyó. O fingió creerlo. Aún así, continuó. Me dio la espalda, con más prisa que de costumbre, como si quisiera creer que la emoción era suya. Me usó rápidamente, con intensidad, como no lo había hecho en mucho tiempo. Yo estaba allí, teniendo sexo con dos hombres diferentes en menos de 15 minutos. Sintiendo el tacto de mi marido, pero con mi cuerpo aún marcado por el otro. Llegué al orgasmo por segunda vez ese día, sin saber quién más. Cuando terminó, cayó a mi lado sin decir nada. Simplemente respirando profundamente, de espaldas a mí. Fui al baño llevando dentro de mí los restos de los dos hombres que compartieron ese día, uno por deseo, el otro por deber. Y allí, bajo el agua, por primera vez sentí miedo real. Después de ese día, todo cambió. Raúl no dijo nada, pero sentí una nueva sospecha en sus ojos. Empezó a prestarme más atención. Mirándome en silencio. Comenzó a hacer preguntas aleatorias sobre mi rutina, los lugares a los que iba y con quién hablaba. Sentí el peso de sus ojos incluso cuando estaba lavando los platos. Y aún así, continué. No pude parar. El deseo, la adicción, la ilusión de estar vivo. Todo era más fuerte que el miedo. Pensé que tenía el control. Que podría esconderme hasta el final. Empezó a volver a casa en momentos aleatorios. Inventó excusas para volver temprano, fingió olvidar cosas, apareció de la nada. Y cada vez que esto pasaba, casi me muero del susto. Incluso una vez escondí a Iván en el armario de la lavandería. Otras veces fingía estar sola, encerrada en el baño, rezando para que Raúl no sospechara. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que estaba tramando algo. Que ya no era el hombre pasivo y complaciente que conocía. Estaba demasiado callado.
Y eso me aterrorizó. Pese a todo, Iván y yo seguimos. Dijo que me amaba, que estaba celoso, que me quería para él. Dije que no podía dejarlo todo, que mis hijos no lo entenderían. Pero seguimos encontrándonos, volviéndonos cada vez más atrevidos. A veces venía de madrugada, en silencio, y yo lo recibía como si fuera el único hombre en el mundo. Nuestro sexo fue más intenso, más sucio, como si sintiéramos que el final estaba cerca. El miedo no ahuyentó, sino que avivó. Y esta adrenalina, toda esta locura, me cegó. Lo loco es que sabía que me estaban observando. Vi a Raúl más frío, más centrado, más distante. Pero en lugar de detenerme, solo me hizo sentir aún más como si corriera hacia el regazo de la otra persona. Era como si hubiera aceptado que todo iba a explotar y quería estar en medio de la explosión. Pensé que era inteligente. Pensé que podría solucionarlo. Pero no sabía que Raúl ya sabía más de lo que imaginaba. Él solo estaba esperando. Esperando el momento adecuado. Y cuando llegó, fue una masacre. Era una tarde normal y, como siempre, pensé que tenía el control. Los chicos estaban fuera, Raúl seguía en el trabajo e Iván ya conocía la ventana perfecta. Entró al garaje como de costumbre, con la camisa abierta y oliendo a sudor y aceite de motor. Ese olor me mojó incluso antes de tocarlo. Tuvimos relaciones sexuales encima del tanque, él me tiraba del pelo y me llamaba cosas que nunca escucharía de mi marido. Era el colmo de la lujuria. Ya ni siquiera me importaba estar en silencio. Estábamos tan acostumbrados a escapar por los pelos, que pensamos que era solo un día más. Pero Raúl no estaba en el trabajo. Se había ido temprano y no me lo dijo. No porque quisiera sorprenderme, sino porque ya lo sabía. Esperó el momento adecuado. Y esta vez trajo consigo a nuestros 2 hijos. Cuando la puerta del garaje se abrió de par en par, yo todavía tenía mis bragas en la mano e Iván tenía los pantalones alrededor de los tobillos. El mundo se detuvo. Mi corazón casi se sale del pecho. Y entonces, el silencio fue roto por un grito. «¿Eso es lo que haces?» Era Raúl. Su voz transmitía un dolor que nunca había escuchado. Y mis hijos, simplemente miraron. Tranquilo. Como si estuvieran viendo un monstruo. Iván intentó correr. Agarró su camisa y tropezó con su propio pie. Raúl se abalanzó sobre él como un animal. Cogió un martillo que estaba apoyado en un rincón del garaje y que usaba para arreglar cosas en la casa. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. El primer golpe golpeó a Iván en la cara con tanta fuerza que escuché sus dientes golpear el suelo. Gemidos, gritos. Todo sucedió en segundos. Salté para separarme, pero Raúl parecía poseído. Iván logró liberarse y huyó. Mientras huía, tropezó con la valla lateral y se abrió la cara con alambre de púas. La sangre manaba del ojo. Cayó en la calle, ciego, sin poder ver del lado izquierdo. Mis hijos se quedaron allí, sorprendidos. Uno de ellos empezó a llorar. El otro se alejó sin decir nada. Grité pidiendo ayuda, pero nadie se movió. Raúl simplemente dejó caer el martillo al suelo y entró a la casa. Como si nada hubiera pasado. Como si hubiera completado una misión. Me quedé en el suelo, medio desnudo, con sangre en los brazos y sin saber cómo limpiar el daño. El olor del garaje, que antes me excitaba, ahora me repugnaba. Era el olor del final. Del pecado expuesto. Del castigo. Horas más tarde, mi hijo mayor entró a la habitación con mi celular en la mano. Lo había desbloqueado, leído todo. Los mensajes, los audios, hasta la parte más sucia, donde confesé haberle practicado sexo oral a Iván años antes, cuando aún salía con mi hermana, dentro de la casa de nuestros padres. Me miró como si fuera un extraño. Dijo que se sentía disgustado. Y se fue. Intenté perseguirlo. Mendigar. Explica lo inexplicable. Pero ya era demasiado tarde. Ya no era madre. Ella era solo una traidora desenmascarada. Una vergüenza viva. Esa noche dormí en el sofá de la sala, porque Raúl cerró la puerta del dormitorio. No dije una palabra. Al día siguiente, toda la ciudad ya lo sabía. Mi hermana me llamó llorando y me dijo que estaba enferma, sucia y que no quería volver a oír mi nombre nunca más. Mi madre me colgó. Me miré al espejo y ya no me reconocí. Ella ya no tenía marido. No tuvo más hijos. Ya no tenía dignidad. Solo silencio. Y el recuerdo del sonido seco de los dientes de Iván golpeando el suelo del garaje. Eso resuena hasta el día de hoy.
cada vez que cierro los ojos. A la mañana siguiente me echaron. No fue una pelea. Fue una frase. Raúl me entregó una maleta llena y dijo, «Ya lo has destruido todo. Ahora vete». Mis hijos estaban parados en el pasillo, mirando al suelo. Ninguno de ellos dijo nada. Agarré mis cosas y me fui. Estaba lloviendo. No había ningún lugar a donde ir. Lo único que me acompañó fue el sabor de mi error. La mujer que traicionó, mintió, destruyó y fue expulsada de su propia familia. Allí me di cuenta, lo perdí todo. Después de mi expulsión, pasé unos días en un hotel de carretera. Había poco dinero y la habitación apestaba a cigarrillos viejos. Me acostaba en la cama con los ojos abiertos toda la noche, reviviendo el momento en que me pillaban en bucle. Los gritos, la sangre, los ojos de mis hijos. Me sentí disgustado conmigo mismo. El silencio me tragó. Intenté llamar a Raúl 3 veces. Él no respondió. Envié mensajes a los chicos. Ninguna respuesta. Fue como si hubiera muerto. Pero seguí respirando. Eso fue lo peor. Mi madre me llamó después de 2 días. Pensé que era una señal de consuelo. Pero ella solo quería confirmar si era verdad. Cuando escuché a mi propia madre decir «Nunca imaginé que fueras capaz de algo tan bajo», sentí que se me revolvía el estómago. Ella no gritó. Habló con frialdad, con vergüenza. Le pedí que me escuchara, pero dijo que no quería detalles. Solo lo que sabía era suficiente para marcharse. Y colgó. Mi mamá. La que dijo que siempre estaría a mi lado. Incluso ella volvió la cara. Mi hermana Tatiana me bloqueó de todo. WhatsApp, redes sociales, incluso tu número de trabajo. Lo último que me envió antes de desaparecer fue un audio gritando que yo era una serpiente asquerosa. Siempre supe que la envidiaba y ahora estaba seguro. El dolor de ese audio fue diferente. No porque no estuviera equivocada, sino porque tenía razón. Siempre quise lo que era suyo. E Iván, en ese momento, era un ejemplo más de eso. Me odié por confirmar lo que ella temía. Le robé. Le robé a toda mi familia. Y ahora, estaba solo. Los chismes comenzaron a difundirse. Familiares, amigos, vecinos. Algunas personas en el trabajo comentaron en secreto, pensando que yo no estaba escuchando. Pero escuché. Las palabras entraron como agujas. Un día pasó un compañero de clase y murmuró, «Es ella, ¿verdad? La que está en el garaje». En eso me había convertido. Una historia sucia que la gente contaba riendo, escandalizada. La mujer que fue sorprendida teniendo sexo con el ex de su hermana, en su garaje, y aún así lo perdió todo. Incluso mi jefe me llamó para hablar y me dijo que sería mejor que me tomara un tiempo libre. La vergüenza se convirtió en mi única compañera. Con Raúl el silencio fue absoluto. Sin mensajes. Sin conexión. Un abogado me envió un correo electrónico con los términos de la separación. Sencillo, directo, se quedó con la casa, los niños, todo. No tuve el coraje de oponerme. Sabía que no tenía derecho a nada. Mi nombre se convirtió en un peso para todos ellos. Empecé a buscar una habitación para alquilar, para compartir espacio con desconocidos. A los 44 años, después de toda una vida construida, era una mujer sola, rechazada y juzgada hasta por mi propia sombra. El castigo apenas comenzaba. Lo peor fue la ausencia de mis hijos. Desaparecieron de mi vida como si nunca me hubieran llamado madre. El más joven me envió un solo mensaje, «Espero que nunca más intentes hablar conmigo». El dolor de esa frase me desgarró por dentro. Intenté recordar sus cumpleaños, sus consejos, sus noches de insomnio. Y me preguntaba cómo todo esto se borró con la traición. Pero no fue solo la traición. Fue cobardía. La mentira. El impacto. No vieron a una mujer cometiendo errores. Vieron cómo el mundo se desmoronaba ante ellos, y fue mi culpa. No volví a ver a Iván después de aquella tarde en el garaje. Me enteré por rumores que un vecino lo llevó rápidamente a la sala de emergencias y lo encontró tirado en la acera. Se fracturó la mandíbula, perdió 3 dientes y tuvo cortes profundos en el rostro, principalmente en el lado izquierdo. Uno de ellos golpeó el área cercana a su ojo y perdió parcialmente la visión. No sé detalles, porque nunca más volvió a contactarme. No es un mensaje. Ni siquiera un audio. Nada. Como si, después de usarme y lastimarse, me hubiera borrado de su vida por completo. En el fondo,
Sabía que me culpaba. Puede que él no lo diga, pero lo sentí. Quizás pensó que lo había expuesto. Que lo puse en ese escenario violento, como si fuera una pieza más de mi juego sucio. Y tal vez tenía razón. Pensábamos que estábamos jugando juntos, pero la verdad es que él nunca tuvo el control de nada. Era joven, impulsivo, le gustaba el peligro, pero yo era quien elegía los tiempos, los lugares, quien mantenía todo oculto, era yo. Fui yo quien tiró del hilo que hizo que todo se desmoronara. Intenté buscarlo una vez. Envié un mensaje desde un número nuevo. Lo leyó. Él no respondió. Después de eso, me bloqueó. Más tarde supe que dejó su trabajo, volvió a vivir con una prima en otro barrio y empezó a trabajar como mensajero en motocicleta. También escuché que se metió en una pelea en un bar y fue arrestado por desacato. La imagen de aquel hombre confiado y seductor se esfumó. Se convirtió en una sombra de lo que era. La violencia del día de su arresto lo dejó marcado físicamente, pero creo que lo que realmente lo destruyó fue el peso del escándalo. El peso de ser atrapado como cómplice del pecado. Y no puedo mentir. Hubo un momento en el que esperaba que viniera a por mí. Que se presentaría en el hotel, que diría que todavía me quería. Que todo valió la pena. Pero él no vino. Y me dolió de una manera que no esperaba. No fue amor, ahora lo sé. Fue el ego. Era la esperanza de seguir siendo deseada por alguien después de haber sido rechazada por todos. Cuando desapareció, fue como si me hubieran arrancado el último fragmento de ilusión. No tenía a nadie más. Ni siquiera un amante. Ni siquiera un marido. Ni niños. Sin nombre. Hoy a veces me pregunto si piensa en mí. Si todavía te sientes cachondo, enojado o culpable. O si simplemente me olvidaste para siempre. Lo imagino en una motocicleta, corriendo por las calles, sin mirar atrás. Y yo sigo aquí, quieto, con todas las consecuencias de lo vivido. Su cuerpo pasó. La marca se quedó. En las noticias de la ciudad, en los susurros, en las cicatrices, tanto las suyas como las mías. Éramos dos idiotas pensando que el mundo era nuestro, cuando en realidad estábamos cavando nuestra propia tumba con nuestras propias manos. Iván se convirtió en un símbolo de mi castigo. Cada vez que veo a alguien con una venda en la cara, lo recuerdo. Cada vez que escucho el motor de una motocicleta acelerando por la calle, se me encoge el pecho. No por nostalgia, sino por memoria. Por vergüenza. Dejó mi vida con sangre y silencio. Y me quedé. Con las sobras. Con el recuerdo sucio de todo lo que hice. Lo anhelaba como una adicción y al final, fue solo otro capítulo de mi caída. Un capítulo que se borró sin previo aviso, y que hasta el día de hoy llevo conmigo en forma de cicatriz emocional. Vivir solo nunca fue un plan de vida. Y menos en una habitación alquilada en la parte trasera de la casa de una señora que apenas me habla. Las paredes son finas, escucho todo de los vecinos. Y el silencio de la noche duele más que cualquier grito. Todos los días me levanto con el mismo pensamiento. ¿Cómo llegué aquí? Antes tenía casa llena, ruido de niños, olor a comida. Hoy tengo una estufa portátil, un microondas viejo y una almohada que siempre amanece húmeda de tanto llorar. Y nadie que me escuche. A veces todavía sueño con Raúl. En el sueño, él me perdona. Abre la puerta de la casa y dice que me extraña. Abrázame. Dice que los chicos quieren que vuelva. Me despierto con dolor en el pecho, sudando, la cara hinchada de tanto llorar. En el mundo real, esto nunca sucedió. Y eso nunca sucederá. Siguieron con sus vidas. Mis hijos me borraron. Raúl, creo, está con alguien. O al menos eso parece. Un primo mío lo vio cenando con una mujer más joven en un restaurante. Ella dijo que parecía en paz. Y eso dolió más que cualquier bofetada. Las redes sociales se han convertido en un lugar prohibido. Tuve que borrar todo. Era muy difícil ver fotos de mis hijos sonriendo sin mí. La graduación de los más jóvenes. El viaje del mayor con amigos. Yo no estuve presente. Ni siquiera fui invitado. Cuando intenté enviar felicitaciones por mensaje, me ignoraron. Eso confirmó lo que ya sabía. En sus mentes dejé de ser madre. Para ellos, solo soy la mujer que destruyó todo. Y tal vez lo sea. Todavía me encuentro revisando fotos antiguas en mi teléfono, ampliando sus rostros. Extrañando lo que perdí. No fue solo mi familia la que perdí. Era el significado. El nombre, la identidad, la versión de mí que existía antes de todo esto.
El deseo se convirtió en arrepentimiento. La fantasía se convirtió en castigo. Paso el día tratando de ocupar mi mente. Limpio, cocino, leo algo. Pero nada llena el vacío. Ya he pensado en desaparecer. Literalmente desaparecer. Pero en el fondo todavía tengo la esperanza de que algún día mis hijos vengan a mí. Aunque sea para decirme que me odian mirándome a los ojos. Cualquier cosa es mejor que el vacío. Lo que más me tortura son los momentos aleatorios. Cuando escucho una canción que sonaba en el auto familiar. Cuando veo de atrás a un hombre que se parece a Raúl. Cuando veo a una madre abrazando a su hijo en el mercado. En esos momentos freno. Me da un deseo casi físico de retroceder en el tiempo. Para borrarlo todo. Nunca haber respondido a ese mensaje de Iván. Pero la vida no tiene clave de retorno. Ella simplemente sigue. Y sigo dentro de mí, juzgándome cada día. Sufriendo la misma condena, sin fin. Y si alguien me pregunta si haría todo diferente, no sé responder con seguridad. Una parte de mí grita que sí, habría resistido, habría huido de la tentación. Pero otra parte, más cruda, más honesta, sabe que antes de eso yo no estaba viva. Me sentí querido, vivo, iluminado. Por muy equivocada que estuviera, fue entonces cuando volví a sentirme mujer. ¿El precio? Todo. Lo di todo por migajas de placer y me ahogé en ellas. Hoy lo único que me queda es el recuerdo. Y el castigo eterno de saber que fui yo quien arruinó todo. El cuerpo puede soportarlo, pero la mente eventualmente se rompe. Hay días que me paso horas mirando al techo sin poder levantarme de la cama. Empecé a tener ataques de pánico. Falta de aire, temblores, sensación de caer en un agujero sin fin. Una vez fui al centro de salud y el médico me miró como si estuviera viendo una mujer sin fundamento. Me dio un sedante suave, pero dijo que necesitaba terapia. Lo que ella no sabe es que no es solo terapia lo que necesito. Necesito perdón. Y lo peor, no sé si lo merezco. Comenzó con un dolor sordo en la sien. Pensé que era tensión, falta de sueño. Pero con el tiempo se volvió insoportable. Dolores de cabeza que me hacían llorar sola en la oscuridad, tirada en el suelo de mi habitación, rogando que me fuera. Probé de todo, analgésicos, compresas frías, oración. Nada sirvió de nada. Un examen reveló inflamación de los nervios de la región craneal. El médico dijo que se trataba de un estrés severo. Dijo que mi cuerpo estaba reaccionando a un agotamiento emocional extremo. Y solo pensé, eso es todo. Mi cuerpo grita lo que mi alma ya no puede contener. El dolor no era solo físico. Era el peso de todo lo que perdí, golpeando dentro de mi cabeza todos los días. Raúl nunca volvió a hablarme. Oficialmente estamos separados. Me pidió que firmara el papeleo por correo electrónico. Frío, directo, con el mismo silencio que llevó aquel día en el garaje. Un primo en común dijo que poco a poco estaba reconstruyendo su vida. Mis hijos no preguntan por mí. Y dejé de insistir. Aprendí que intentar forzar el regreso del amor solo duele más. Hoy, solo soy un mal recuerdo de su pasado. La mujer que hizo trampa en el garaje, que destruyó el hogar, que hizo que sus hijos vieran lo peor de ella. Mi hermana se casó recientemente con otro hombre. Vi algunas fotos por casualidad. Ella parecía feliz. Y, para ser honesto, me sentí aliviado. Incluso con todo el dolor que causé, ver que ella pudo empezar de nuevo me dio algo de paz. No tengo el coraje de intentar volver a estar juntos. No después de todo lo que revelé, los mensajes, la humillación. Algunas heridas no sanan con el tiempo. Y en este caso, no creo que sea en vidas futuras. Le robé algo que no se puede recuperar. Y eso me persigue. A mis 45 años me siento de 80. Mi cara está marcada, el brillo de mis ojos es apagado. La mujer que fue madre, esposa, hermana, se convirtió en una historia susurrada a sus espaldas. La que la engañó con el ex de su hermana, la que fue pillada con los fluidos de otro hombre en su propio cuerpo, la que vio cómo su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. ¿Y por qué? Por deseo. Por vanidad. Por un ego herido. Pensé que me estaba encontrando a mí mismo. Pero me estaba enterrando. Yo era mi propia tumba. Y ahora camino sobre los escombros de la mujer que una vez fui. Si el destino existe, te vino a cobrar intereses. Me dejó vivo para ver todo lo que me perdí. Para sentir todo lo que causé. No morí, pero estaba condenado a recordar. Cada día.
Cada una de mis respiraciones lleva el sabor de lo que hice. No tengo final feliz, no tengo redención. Solo tengo recuerdos. Y una vida pequeña, triste y tranquila. Quizás algún día mis hijos pregunten por mí. Quizás no. Pero hasta entonces, sigo aquí, sola, olvidada, castigada. Porque al final, el precio del deseo, fue mi vida entera. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.